Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la Contragolpe en este domingo que, si no mal recuerdo, ya es el primer domingo del mes de junio. Y lógico, qué bárbaro. Ya se está yendo casi medio año y parece que fue ayer, como dice la melodía, ¿no? Como dice aquella canción, parece que fue ayer cuando estábamos brindando por el año nuevo y estábamos diciendo acerca de todos aquellos propósitos que normalmente siempre realizamos y la mayor parte de ellos no los podemos cumplir, pero cuando se cumplen, qué presumidos somos y qué orgullosos nos sentimos. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, de verdad que sí, ya 5 meses de este año 2025. Y si es cierto lo que usted dice, licenciado, ya es el momento tal vez de ponernos a evaluar, hablando en términos de administración, a revisar cómo es que estamos alcanzando los propósitos para las personas que suelen hacer propósitos. Muchas personas ni siquiera los hacen, continúan año con año viviendo en toda normalidad y dejan que la vida les sorprenda. Son estilos de vida, pero si usted hizo propósitos, pues póngase a pensar si va avanzando en ellos. Y es tiempo ya de ponernos también a replantearlos y a decidir si los vamos a seguir. Casi todos los propósitos iban, me atrevo a pensar por ustedes. Ejercicio, ¿Sí? alimentación, Sí, lectura. Voy a leer sí, más. Menos celular, menos redes también. sociales, viajar, Bueno, sí, también. descansar, Pues, conseguir mejor trabajo. Bueno, pues que todos estén logrando y si no, no se desespere porque los tiempos son perfectos y se van a lograr. sí, ¿no? Ujú. Y la verdad es que, pues hacemos propósitos más que para cumplirlos, para cumplir, para cumplir, valga la redundancia, para cumplir con, pues con una tradición que es muy bella, por cierto. Y también hay tradiciones en esas fechas, ya que estamos hablando de principios de año, del último día del año anterior y primer día del año en cuestión cuando salimos a la calle, barremos hacia afuera el agua desde nuestro hogar, nos llevamos una maleta y le damos la vuelta a la esquina o a la manzana si no es muy grande. ¿Para qué todo eso, Conchita? Ay, además, espérate, también se usa ropa interior de colores. ¿Tú sabes cómo va la cosa? No, esa sí no se la vengo manejando, licenciado, porque no me informo mucho de eso, pero fíjese, ahorita que usted decía hace un momento que es muy bonito, que son tradiciones y son tradiciones de juego muy bonitas, ¿no? Sale uno con la maleta porque va a viajar y barres la calle, no sé por qué, pero la barres y pones y quemas. Yo lo que sí hago es quemar palo santo y aromatizar mi casa y poner flores blancas y encender velas y más que un juego, yo lo hago con mucha fe y con mucha certeza de que uno puede armonizar sus espacios, porque es mi creencia. Pero también es cierto que usted, por ejemplo, que es de formación administrador, pues hacer propósitos tiene que ver con saber hacia dónde vas. Hacer propósitos tiene que saber con eso que ahora se llama en desarrollo humano el plan de vida. No, y además de prever cómo Exacto. deseamos o Sí, cómo queremos o cómo buscamos lograr nuestros propósitos. sí. Tan es así que hubo un autor, ya que hablaste de Mm. administración, que se llamó Peter A. Drucker, que escribió un libro muy interesante, muy pequeño, pero muy interesante, y que hablaba acerca de la previsión de lo que una empresa puede lograr, pues simple y sencillamente en las condiciones futuras Sí, en que deba de encontrarse para poder, pues, tener los hilos sí, bajo control. Y entonces decía, vaya usted tan lejos en la previsión, prever, exacto. o sea, ver antes de, vaya usted tan lejos como pueda ver que desde allá verá más lejos aún. Y así se va repitiendo. Y así es Eso está cierto. bien bonito. Pues sí, también es Está cierto, ¿eh? bien importante, pero además, fíjese, luego ya cuando uno estudia eso de la previsión, que a mí me gusta mucho, es la previsión que puede hacerse según el clima, la previsión que puede hacerse según ciclos económicos, la previsión que podemos hacer desde ¿cómo se llama esto? De las previsiones actuariales que tienen que ver con el desarrollo de la población,
las previsiones de los ciclos políticos, o sea, hay muchos tipos de previsión que debemos considerar para saber en qué condiciones nuestros planes se van a lograr. Pero cuidado, porque la gente se ha vuelto un poquito lenta, como que no le importa mucho más que cuando le juegan la cabeza, cualesquiera que sea el color o la ideología que en un momento dado esté presente. Pero cuidado, porque la verdad es que luego nos confiamos en eso y dejamos de pensar por nosotros mismos, porque prever, repito, quiere decir ver anticipadamente hacia el futuro. Claro, no vas a verlo como si fueras un adivino. No, 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 no se trata de eso, sino simplemente en qué condiciones futuras habrá de encontrarse una situación y que se basen en experiencias, en investigaciones técnicas, etcétera, para que pueda uno fijar objetivos de hasta dónde quiero llegar, cómo quiero llegar, y de ahí se derivarán un montón de acciones más. Temas padrísimos. Y hablando de eso, de la planeación, porque prever es como estamos en la naturaleza de la planeación, una agenda es parte de un plan y es momento de escuchar a Solicita Alvarado Juárez con la agenda cultural. Que por cierto es de muy corto plazo porque es de esta semana que viene. Adelante, Sol. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con el gusto de saludarlos en este primer domingo de junio del 2025. Les platico que en el Centro Cultural San Pablo se presenta la exposición No para siempre, de José Ángel Santiago, con pinturas al fresco, madera, cal, metal, cuero y otros materiales, en una exposición que presenta una cosmogonía vinculada a la memoria de su comunidad. La entrada es libre. El próximo 6 de junio a las 6 de la tarde se inaugura la exposición El Sol es todas las estrellas, de C.R. Canseco. A lo largo de 12 piezas, óleos eguchés, el artista comparte un recorrido visual por sus vivencias más íntimas, alegrías, tristezas, pérdidas, corajes y triunfos, en una exploración profundamente personal y emocional de su trayectoria reciente. Esta obra no solo refleja su mundo interior, sino que también dialoga con agrupaciones conceptuales que lo representan, abordando temas como la identidad, la memoria emocional y la transformación. Visítala en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, en Alcalá 507 Centro. Como parte de los homenajes por los 100 años del nacimiento del maestro Rodolfo Morales, se presenta en el Centro Cultural San Pablo un biombo del artista que nos recuerda la importancia de las fiestas populares en el arte en Oaxaca. Entrada libre. El próximo 11 de junio en el Museo Oaxaca Meapo se inaugurará la exposición Entre hilos y destellos de Oaxaca, con una muestra del trabajo creativo de la joyería de plata de la ciudad de Oaxaca de Juárez, de la familia Pacheco Pineda. Las piezas fueron elaboradas con técnicas que se remontan a orígenes prehispánicos. Filigrana de plata a la cera perdida, que ha preservado el legado artístico de generación en generación. Visítala en la sala 1 del Museo Oaxaca Meapo en San Bartolo, Coyotepec. Hoy a las 7 de la noche, la Banda de Música del Estado, bajo la dirección del maestro Guantes Teodosio, rinde tributo al icónico artista Rodolfo Morales con un concierto que fusiona ritmo, tradición y el alma de Oaxaca. Disfruta esta actividad en el exconvento de Santo Domingo de Guzmán, en Ocotlán de Morelos, y la entrada es gratuita. En la Biblioteca Nestrosa se presenta el concierto Circo Acústico de Rafael Catana. Este proyecto explora posibilidades musicales y distintas sonoridades a partir de la esencia acústica, experimentación sonora de la voz, guitarra, trompeta, acordeón y piano. Participan Rafael Catana, Gustavo Beltrán y César Alcázar. Te invitamos a que te des una vuelta por nuestras redes sociales, en donde nos alojamos como A Contragolpe Oaxaca, y desde ahí continuemos nuestra charla. Regálanos algún comentario o un me gusta. Me despido, les deseo un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Solecita. Como de costumbre, estupendo comentario. Y no se pierdan ustedes todo lo que les recomienda Solecita Alvarado, porque verdaderamente van a disfrutar de momentos culturales que pueden llegar a ser inolvidables. Así es, y fíjese, regresando un poco a lo que hablábamos ahorita de los planes y de prever, usted decía que esto de la previsión no era magia, pero yo estoy segura que, por ejemplo, los griegos
ahí está el principio de la previsión. Cuando ibas al oráculo y el oráculo te decía que iba a ver en el futuro, no era tanto la magia o lo que se tomaban para ver alucinaciones, No eran sino, tan ingenuos, ¿eh? no, era la experiencia Claro. o sea, porque para prever es ese colmillo, ese refrán que dice, más vale el diablo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, la edad, el tiempo te da la experiencia para poder decir, por eso lo dicen las mamás, todo lo saben, pues sí, porque las mamás, y si ya son abuelas, todavía más, ¿no? Los papás, ¿por qué? Porque tienen la experiencia. Fíjate que para mí, en lo personal, la previsión me trae muchos recuerdos de un gran maestro que fue mi maestro y fue maestro de muchísimas generaciones de administradores. Me estoy refiriendo a Agustín Reyes Ponce, que tal vez para pues los que vivimos aquí en Oaxaca no diga gran cosa, aunque sí vino una o dos veces a dar conferencias. Los que estudiamos en el TEC lo estudiamos. Claro. Sí, claro. Era un libro como una Biblia, una pequeña Biblia. Y yo recuerdo mucho que una de las cosas que más me fascinó de cómo explicaba él la previsión y la definía, no sé si me acuerde, si no me acuerdo, me perdonan, pero él decía que previsión es el elemento de la administración en el que, con base en las condiciones futuras en que una empresa habrá de encontrarse, se determinan diversos cursos alternativos de acción basados en investigaciones y experiencias, para que de ahí puedan surgir, si no mal recuerdo, buenos objetivos. Algo así, ¿eh? Cómo nos presume usted, licenciado. Se lo supo perfectamente, como si lo estuviera leyendo. No, pues es que, ¡qué bárbaro! ¡Qué memoria! ¡Qué memoria! Pues fueron muchos años de dar clases. Claro. Pues vamos a continuar aquí en A Contragolpe, no sé, sin antes agradecer a La Mexicana, que nos permite transmitir en el 570 de AM y en el 94.9 de FM. Y a ustedes que nos están viendo en redes sociales, pues gracias por el me gusta, por compartir, por comentar, por disfrutar de este programa tanto como nosotros. Quédense aquí que ya iniciamos. Estamos en A Contragolpe. Un espacio cultural de cuentos y leyendas oaxaqueñas, el raptor de su suegra. Antaño, muchas familias de Oaxaca se divertían bañándose los domingos en el río Atoyac, disfrutando de sus tibias aguas y del espléndido paisaje. Mas también, en aquellos tiempos, los padres preferían que sus hijas se metieran al convento en lugar de casarse. En este estado de cosas, sucedió que un acaudalado español tenía una hija muy bella y virtuosa, quien, a pesar de la oposición de sus padres, encontrábase muy dispuesta a casarse con don Juan, galante caballero, cuyo único defecto consistía en que no poseía título de nobleza. Mas don Juan decidió casarse contra viento y marea, por lo que intentó un rapto con la niña. Entonces buscó la ayuda de don Carlos, un amigo, para que cierto día que fuera a bañarse la familia al Atoyac, él, don Carlos, les echara un toro, y se suponía que mientras todos corrieran, don Juan se raptaba a la muchacha. Todo se hizo según el plan, con la única diferencia que al último momento don Carlos se distrajo y el toro se lo echó precisamente a la novia. Así es que ésta corrió, y don Juan, a la que se raptó, fue a su suegra, quizás por la semejanza de estatura o por la excitación natural en estos casos. Cuando se dio cuenta de su error ya demasiado lejos, soltó a la suegra y se separó corriendo para terminar la terrible aventura. El presunto suegro, escuchando la narración, se echó a reír. Hizo llegar a su presencia a don Juan y le dijo que lo estimaba, que le gustaba su audacia y que le concedía la mano de su hija. Muy pronto don Juan fue el hijo predilecto de su suegro, pero no de su suegra, que siempre lo miró con cierto recelillo en memoria de la pasada afrenta.
un espacio cultural. Ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe y sí, ya empezó el mes de junio y a propósito de qué vamos a hacer los próximos 7 meses que nos restan, pues estuvimos hablando muy bonito de la previsión y de los planes, licenciado. Sí, claro. Pero también fíjate que es bonito recordar, pero también recordar, ya no tan técnicamente, ¿no? Sino recordar algunas experiencias que hayamos vivido. Precisamente hace unos días vivimos experiencias pues tan importantes como ese sofocante calor al que después de él vinieron unas lluvias torrenciales en la ciudad de Oaxaca y en los alrededores, sobre todo en los valles centrales. Pero bueno, eso me hace recordar que allá por el año de 1969, pues don Víctor Borba Aguja, que era el gobernador del estado, consiguió que Aeroméxico, como se llamaba Aeronaves de México en aquel entonces, hiciera un vuelo inaugural que salía desde Cozumel, pasaba a Mérida, a Villahermosa, a Oaxaca, Acapulco, La Paz, Los Ángeles y de regreso. Era un repartido, sí, un guajoloyet, pero nos invitó prácticamente pues lo que sería el mayor de Los Ángeles, California, a que fuéramos junto con un señor barbachano que tenía sus agencias de viaje, gente muy conocida en Yucatán, y nos fuimos a ese vuelo inaugural, que por cierto, pues como no pudo ir don Víctor Borba Aguja, mandó como su representante al que le sucedió como gobernador después de Fernando Gómez Sandoval, que fue el maestro Zárate Aquino. Y fue don Néstor Sánchez, un gran periodista, y fueron pues algunas otras personas más, Luis Tarasco, Jorge González, en fin, personajes que con el mundo del turismo estábamos ligados. Yo recuerdo muy bien que cuando regresamos, salimos desde Los Ángeles y por alguna razón, pues tuvimos que llegar a dormir hasta Acapulco. Y ahí nos pusimos a dormir, en fin. Y a la mañana siguiente, muy tempranito, vénganse, vámonos a Oaxaca, los que teníamos que quedarnos aquí, y se iban para Yucatán todos los demás. Pero resulta ser que en el Inter llovió a tal nivel que el río Atoyac se desbordó, y no solamente se desbordó, sino se llevó el antiguo puente Porfirio Díaz, bueno, no de la calzada, no, el puente que da hacia San Juanito y que vaya un poco. Sí, yo recuerdo, bueno, no, porque estaba yo muy chiquita, pero yo sí como pues históricamente lo puedes recordar. Como, ¿verdad que sí? Claro si que lo sí. escuché en mi casa, pues. Bueno, pues resulta ser que fue tan drástica la cosa que inclusive cuando íbamos a aterrizar aquí en Oaxaca, 3 intentos y al cuarto pudo el avión aterrizar, pero si no, no queríamos que aterrizara porque Barbachano Ponce nos decía, si no pueden bajar, nos vamos y yo les invito una noche más allá en Mérida, Yucatán. Pues todo el mundo pensábamos que no bajara el avión, ¿no? Pero sí bajó. Y nos fue a recibir el ingeniero Bravo Aguja, me acuerdo. No se me olvida la imagen de él, iba con un chambergo impermeable y con un sombrerito que rara vez se lo ponía, pero ahí iba. Y entonces fue cuando nos enteramos que se había desbordado el río Atoyac. Incluso, repito, el río Atoyac venía zigzagueando, no es como ahora que lo vemos derechito. Eso fue consecuencia posterior de que hicieran un gran sacrificio la Secretaría de Recursos Hidráulicos y el gobierno del estado de Oaxaca para poder hacer un bordo en el río Atoyac que permitiera, de una u otra suerte, que no zigzagueara y que no se volviera a inundar. Se inundó prácticamente una gran parte de la zona sur de la ciudad. ¿Por qué? Porque también por ahí pasaba, cerca de lo que es ahora el periférico, la vía de ferrocarril. Y la vía de ferrocarril tenía
cada determinada distancia un paso para las aguas, pero esas aguas pues eran tan pequeñitas que pues, simple y sencillamente no pudieron contener la avalancha y fue inundado prácticamente la zona sur que llegaba hasta el templo de San Francisco, la inundación por ahí más o menos. Fue muy grave. ¿En qué año fue? En 1969. No se me puede olvidar porque verdaderamente fueron experiencias muy buenas. Yo tenía un añito, no creo que me acuerdo. No, yo no te conocía, aunque decía yo, tal vez algún día voy a conocer a Conchita Villalobos. No, le digo, yo tenía un año y no creo que recuerde esas conversaciones, pero yo creo que después hubo otra vez que se salió el río y por la misma zona. Y cuando estábamos en la Casa de la Cultura, Conchita, también llovió una vez tanto que inclusive no podíamos salir hacia donde estaban los autos estacionados en el arroyo. Sí. ¿Por qué? Porque venía una avalancha, una lluvia tan terrible que todo era un río prácticamente lo que corría frente a la Casa de la Cultura. Pero así como llegó, se fue. Y bueno, ¿cuántas cosas no se han vivido? Pero fíjese, ahorita que hablaba del río Atoyac, hay un grupo un grupo ciudadano, una agrupación ciudadana que está trabajando por el rescate del río Atoyac y están haciendo esfuerzos descomunales, pero yo creo que el tema de la invasión, del desorden en la basura, de lo mal que estamos tratando ese río, nos va a cobrar factura muy pronto, porque es muy triste transitar por estas zonas que usted habla, pues hay un libramiento nuevo que es el que nos quita del tráfico para llegar de Jojo hasta pues prácticamente hasta Hacienda Blanca. Hacienda Blanca, por ahí sale uno. Pero la realidad es que el paisaje va cambiando y hay zonas donde hay demasiada basura. El río no trae agua ya hace mucho tiempo, pero yo no sé, el día que el río recobre su cauce va a ser muy, muy grave. Y uno de los esfuerzos que hizo este grupo todavía el año pasado o hace 2 años, hizo unos foros muy bonitos que hablaban de conversaciones del río Atoyac. El municipio los convocó con ellos y la gente iba y bordaba o tejía y platicaba historias como esta que está usted contando. Y finalmente ahí es donde la gente va valorando los lugares, porque yo creo para varias generaciones ese río ya no es otra cosa más que, ya no es un río. Es un muladar. Es un muladar. Es otra cosa, ya no es un río, porque llevamos mucho rato de verlo sin agua. De ahí se fue a sacar y es que, arena. ¿por qué sin agua? Miren, yo tengo ya unas cuantas décadas, como 8 pasaditas, que realmente conocí muchas cosas de Oaxaca, de allá de los años finales de los 40, 50, etcétera. Sí. Y lo que sí es cierto es que recuerdo perfectamente bien que el río Atoyac llevaba agua todo el año. Todo el año. Pero incluso cuando era época de lluvias, ni quien se metiera. Pero cuando no, de lado a lado, de un margen al otro, me acuerdo que pasaban las carretas que iban a Jojo o a San Javier, a Razola, Nazareno. Inclusive iban algunas carretas que llegaban hasta Cuilapan de Guerrero y iban con la yunta que iba jalando y jalando y jalando, pero de una forma formidable, pues para pasar de un lado a otro llevando pues café o llevando, pues no sé, panela. A mí me tocó cuando estudiamos en el Tecnológico de Oaxaca, cuando yo estudié, que fueron los años 90 tal vez, ya se me olvidó, en el 85 al 89. Nos tocó ver el río a punto de desbordarse. Y ya estaba. Pero fue una época del año, no todo el año, sí, como usted decía. No, en época de lluvias, allá por los años 40 o 50. Pasar, ¿no? ¿Con qué fuerza? ¿En qué fuerza? Qué bonito. Llevaban a los burros que se ahogaban, o me refiero a burros animales. Sí, claro. Se ahogaban, o perros. Se oían historias de personas ahogadas. Sí, claro. Por supuesto. Pero ¿por qué salió? ¿Por qué se...? Por eso le iba a pues porque simple y sencillamente para poder proteger la agricultura del Valle de Etla y de algunos otros lugares de los valles centrales, se hicieron represas. Entonces, esas represas captaban el agua de lluvia, aquella agua que también bajaba de los cerros, caían al río, y por eso salía hasta llegar al Pacífico mexicano, oaxaqueño también. No, pero pues al momento de hacer eso, prácticamente se quitó el agua.
Sí. Y bueno, tan es así que en la época de don Rodolfo Brena Torres, en el gobierno del estado, se hicieron unos pozos profundos por donde está ahorita el tecnológico, Sí. y para que tuviera agua durante los próximos 20 años de la ciudad de Oaxaca, porque la que rodaba desde, pues aquí de Etla para allá, no, olvídense, esa Oiga. agua ya se fue quitando porque, pues lógicamente la ordeñaban. Y ni qué imaginar que digan, ahora te cierro la llave y no pasas, No. ¿no? Y congestionan a la ciudad completa, Piedad, por El favor. negocio, el negocio y el business. chantaje que se Pues hace. es normal y lo hacen no solamente aquí, en todos lados. Y fíjense que algo que acabo de ver en esas caminatas que hace uno es que este río que baja por San Felipe, que también tiene muchos años que ya corre poca agua por ahí. No, bueno, no, en las últimas lluvias hasta se vio cómo caía en el acueducto de Xochimilco, pero vi que lo limpiaron en esta zona de la unidad del Iste de por la cascada. Mira qué buen trabajo. Yo no sé si fue el ayuntamiento, pero lo liberaron de plantas y yo no sé si lo están preparando para que vuelva a Bueno, correr el agua. También Le había quitaron agua, basura. también había agua todo el tiempo Ahí en ese río. la cascada que le Sí, llamaban la ahí cascada. Sí. en San Felipe, ¿no? Digo San Felipe, la que bajaba En de San Xochimilco. Felipe, en Xochimilco. Sí. Híjole, qué De las- tiempos aquellos, señor don Fíjate que Simón. de las cosas que me cuenta mi papá es que cuando ellos llegaron a vivir a Oaxaca, ellos se hospedaron en la privada de Monte Albán, ahí cerca de la calzada Porfirio Díaz. Y ellos caminaban a ver un río que había ahí, dicen, Sí. y me dicen, o sea, ahí había una piedra y ahí nos sentábamos a ver correr el agua del río. Al ratito te comento algo, pero vamos, creo que a un corte. Es la hora de hacer nuestro corte. Quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Bueno, ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe. Oye, Conchita, ¿y en qué nos habíamos quedado antes de ir al corte? Porque estábamos hablando muy sabroso de las inundaciones. Sí, y estábamos hablando de cuando habían ríos que se acercaban a Oaxaca, estábamos mencionando ya, obviamente, el Atoyac, que es como un río fundacional, ¿no? Ahí se Pues, fundó sí. la ciudad de Oaxaca, y hablábamos también del río San Felipe y de estas cascadas que la gente todavía tendría que recordar, y para los más jóvenes, pues a lo mejor están así como en la leyenda, y si los jóvenes andan con audífonos y ya no quieren escuchar y ya no quieren oír historias de la gente más grande, pues se la pierden porque les podrían contar qué bonitas cascadas habían ahí en esa zona de Xochimilco, licenciado. Fíjate que sí, inclusive nuestro querido y bien siempre llorado amigo Jorge Ortiz Cruz Aedo, recuerdo que vivía en La Resolana, Sí, y ahí en La Resolana hubo una ermita de descanso para los padres dominicos, la de San Bernardo. la de San Bernardo. Pero ahí precisamente había mucha agua, todo por ahí. A un ladito, en la parte trasera, digamos, de su casa, pues está la cascada, Claro. esa cascada que traía agua, pero en serio, y que era preciosa, ¿no? Y que ahora cuando llueve fuerte también lleva Sí, agua. el año pasado estuvieron subiendo unos videos impresionantes de esa cascada y emociona mucho porque ¿Cómo no? todo el año está silencio, pues caminar ahí en el lecho de lo que tendría que ser un río porque está seco totalmente. Bueno, y otra cosa que por ahí también, ya lo hemos comentado aquí en este programa de A Contragolpe, pues las famosas pozas zarcas, ¿no? Que eran preciosas las pozas zarcas, eran 3 o 4 pozas, había una que era muy peligrosa, la del diablo me parece que era, había la de la Virgen, y ya no me acuerdo cómo se llamaba. Que decían que tenían como una forma de cántaro y que ese era el peligro, mala, ¿no? Que ese era el peligro realmente. Sí, porque tenía una entrada pequeña, pero se hacía como un cantarito, un círculo abajo, y entonces el que se echaba un clavado y no abría los ojos para salir, se podía pegar en la cabeza y ahí quedaba. Fíjese que justo en las noticias esta semana estaban diciendo que en el mes de abril en Tezoatlán de Segura y Luna, fíjese qué tragedia, unas personas quedaron atrapadas en un pozo, 2 personas,
cuando bajan sus compañeros a quererlos sacar, quedan también atrapados y como con gases se intoxican. Sí, que se muere. Y cuando bajan, 6 personas murieron ahí. Sí. Pero esta semana lo mismo sucedió en una comunidad en el Istmo de Tehuantepec. Fíjate. 4 personas al tratar de rescatar a los que habían quedado al fondo del pozo, bajan otros y mueren también en las mismas condiciones. Y entonces el comentarista de las noticias decían, si no hay como una instrucción o un protocolo para hacer ese tipo de labores, porque qué peligrosos son los pozos y uno pareciera que, bueno, no uno, la gente que trabaja en los pozos de pronto no les tiene miedo o no tiene precaución. Sí, 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 sí. Y fíjate, yo vivo en un fraccionamiento que se llama Las Pozas. Cosas, ¿no? Y realmente en este ¿Y hay fraccionamiento... cosas? Sí, ahorita hay una grande, Ujú. pero aparte había otras 2, me parece, que las taparon porque había en época de lluvias mucha inundación en distintos terrenos y no se necesita tanta agua o no se necesitaba tanta Ujú. agua. Y conforme ha venido creciendo los lotes que se venden y que se construye, pues obviamente se va demandando Más mayor agua. cantidad de agua, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, pero Oaxaca tenía agua para aventar para arriba y ahora, pues yo creo que aventar para abajo porque no hay nada. Pues dicen que este año va a ser un año de tormentas, ya se anunció el primer ciclón en el Pacífico por el lado de Guerrero, pero ya empezó a nublar, ya empezaron a haber días más húmedos y esperemos que, como siempre también, licenciado, lo hemos recomendado, tener mucho cuidado con la basura en las calles, tener mucho cuidado con que no quererle ganar al agua que está creciendo en un arroyo, tener muchísimo cuidado si vivimos en las laderas de los cerros, porque pues todo puede poner en riesgo y a las indicaciones que nos den en la comunicación, los medios de comunicación. Si dicen hay que evacuar una zona, hay que evacuarla. Si dicen que no hay que pasar, no hay que pasar, que no hay que salir de la casa, no hay que salir, porque cuando uno se arriesga de más es cuando ocurren los accidentes. Pues mira, el problema es la necedad de muchas gentes. A mí no me va a pasar Ajá, nada. uno dice, ¿ya a mí qué me ¿A va a mí qué pasar? me va a pasar? Ajá, ¿Y a mí qué me va a pasar? Y de repente viene una avalancha porque se desgaja un cerro y lo que quedan ahí te abajo llegan la hora, pues. Pues sí. Te O llegan la hora. bien, simple y sencillamente, cuando te metes a las pequeñas presas, Sí, aquí en la presa Guayapa. de Guayapan, ¿cuántos muertos no ha habido? Bueno, en esta temporada de vacaciones, con el mar de fondo que hubo en la costa, que hasta la semana pasada todavía había mar de fondo, hubieron personas fallecidas que estando la bandera roja que indica que el mar está peligroso, se meten al mar. Bueno, pues el mar se los lleva y ahora el cuerpo aparecía no sé cuánto tiempo después o habían los salvavidas que ir a rescatarlos. Yo creo que, como usted dice, uno piensa que a uno no le va a ocurrir y la verdad es que cuando hay una indicación, pues hay que seguirla al pie de la letra. Y fíjate que una de las cosas que a mí me aterra es que, pues, como ha cambiado mucho el clima y las Sí. corrientes marinas y que el niño y que esto y que el otro, la realidad es que hay muchos animales que antes no Extraños. veíamos, sí, extraños, Ajá. que antes no veíamos en las playas o pues a la orilla del mar y que ahora, híjole, simplemente cocodrilos en Esto a todos mí me lados, impresionó mucho. cocodrilos, o bien hay esos animales que aparentemente es un pulpito chiquito y lo desentierras y es un monstruo terrible que salen también y que puedes pisarlos y te pica o te muerde, no sé qué, pero pueden ser venenosos. O tanto tiburón, tanto y tanto Ajá, tiburón, los y tanta tiburones. barracuda también. Que se han acercado a las playas los Claro. tiburones. Sí, 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 pues sí. hay que estar pendientes siempre y disfrutar de los mares, de los litorales tan bonitos que tenemos en el país, Pero no aventarse a lo tonto, ¿eh? las maravillas de la costa oaxaqueña, que es impresionantemente bella, pero sí con mucha precaución y atendiendo las indicaciones. Y una recomendación que oí ahora en estas vacaciones es que de preferencia cuando uno va al mar, no vaya solo. Claro. Porque a veces sí está muy padre eso de decir voy a caminar en soledad en el mar, que no es adecuado, y menos meterte al mar si no hay alguien que te está viendo. Que eso es, pues es aprender a cuidarnos y aprender a disfrutar, pero pues con cuidado. Mira, el mareño sabe a qué atenerse, pero los que no somos mareños y vamos de vacaciones,
Somos los imprudentes, los Sí. tercos, los que no me pasa nada, los importa mamacitas, pero la verdad es que de una u otra suerte, pues cometemos muchos errores. ¿Y cuántos Sí. no se quedan ahí? ¿Y cuántos no se quedan? Sí. Sí, ahora, un día en la playa esta de San Agustinillo, me parece que está en Puerto Escondido, una que es preciosa, pero bonita, bonita, pero sí hay olas. Y entonces veía yo a un niño chiquitito, como de 3, 4 años, apenas si se sostenía, y se metía, ¿eh? Y el mar lo aventaba con toda su fuerza, y ahí iba el chamaco otra vez. Y entonces yo pregunté, ¿y dónde está la familia de esta Sí. criatura? Y A lo mejor estaba mal adentro. no me explicaron, es que este niño es de aquí, este niño creció en el mar, entonces él sabe, pero yo estaba muriendo de miedo de ver a aquel niño tan divertido. A mí me pueden Que decir se que soy metió. muy cobarde, pero yo le tengo mucho respeto al mar, Yo cosa que también. en mi juventud no No, lo tenía. pero con la edad uno se vuelve más Claro. respetuoso, digamos, pero no, sí se disfruta mucho el mar. A mí me encanta y de verdad que tenemos Hasta la canción lo playas dice, muy bellas. como la que dice la canción, en el mar la vida es más Muy bella, sabrosa. muy bella. Sí, Sí. y ahora en temporada de lluvias también hay que saber que estas supercarreteras que tenemos que conectan el istmo y que conectan nos conectan con la costa en menos tiempo, pues son nuevas y entonces van a tener derrumbes. Los cerros se están acomodando, entonces hay que viajar no a exceso de velocidad, hay que viajar con mucho cuidado. La que va al istmo tiene pendientes muy largas, muy impresionantes, que hay que manejar con muchísima precaución, porque han habido accidentes y accidentes fuertes. Sí, no son pistas de carreras, No, ¿eh? no, no. Entonces, en temporada de lluvias, con más razón, porque los cerros se están desgajando. Ya esta semana también reportaba gente piedras en el camino, cerros que ya estaban viniendo. Pues sí, porque empiezan las lluvias y es lógico que va a ocurrir. Y otra cosa, ya que estamos diciendo cuídense, mira, a mí me toca transitar mucho por la carretera de Etla a Oaxaca. Mm, Y también, aunque no con tanta frecuencia, la que va hacia el Tule. Pero la cantidad de motocicletas que va. hay es inmensa. Y deja eso, que no llevan casco. Y a veces en una motocicleta va el papá con un hijito chico adelante. Entre el papá y la mamá, otro niño o niña, y la señora atrás con un niño en brazos. En una motocicleta van 5 gentes y la mayor parte de ellos sin casco. Oye, no, pues es una invitación al suicidio, man. Sí, O hay sea, operativos ahorita, lo están ah, deteniendo y decía la autoridad y les invitamos a que usen casco y les invitamos a que no suban a sus hijos en esas condiciones. Pero también sí es cierto que es por descuido de la gente, ¿no? Por reto, pero también esa familia, si se transporta en el transporte público, fíjese, si son cuatro, a 10 pesos por cada uno son 40 pesos para esa ruta. Con la ¿cuánto, moto, cuánto es un salario mínimo? como 200 y tanto, es la cuarta parte Pues sí, prácticamente un pero salario mínimo. si en un momento determinado vas así a algún lugar y va una familia de 4 personas, son 40 pesos Sí, en un, en el camión en el urbano, camión en urbano. el que Porque si es el taxi, es más caro, según, o sí, si son sí, los que son un negociazo, los los mototaxis, eso sí mototaxis, no sé cuánto cuesta. pues, pero la realidad Ujú. es que si van a un lado tienen que regresar, entonces, 80 pesos, ándale. multiplique. Entonces, pues esa es la razón por la que a veces uno los ve que van a dejar hijos a la escuela en esas condiciones, que van al paseo en esas condiciones, pues por ahorrarse unos pesos, pero la verdad es que la vida no vale esos pesos, hay que cuidarnos. Y es el momento de hacer nuestro siguiente corte. Quédense aquí porque estamos conversando como conversamos los domingos, estamos conversando a contragolpe. Pues ya estamos prácticamente aquí en el último bloque de este domingo en la Contragolpe. Y bueno, no nos olvidemos que este domingo también hay elecciones. Unas elecciones que,
pues piense usted como quiera pensar, con toda la libertad que quiera pensar, pero también con mucha reflexión, porque algunos pueden estar muy de acuerdo y se van con la finta, otros dicen no es cierto, esto es una antesala de una dictadura, no lo sé. Pero bueno, cada quien es muy libre de pensar como quiera, pero piensen primero antes de actuar. Sí, pues es una buena Como quieran actuar, recomendación. ¿no? Pero piensen. Y es, pues hay que estar pendientes de cómo sucede esta jornada de domingo 1 de junio. Y como le estábamos diciendo, licenciado, pues el domingo 1 de junio inicia prácticamente el sexto mes del año. Sí, 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 sí. Junio, que viene este mes de junio por la diosa Juno, de los griegos, ¿no? Claro, Sí, sí, sí. claro. Pues fíjese, licenciado, que también hay que mandarle un mensaje con mucho cariño a nuestro compañero Eder Pérez San Germán, que la semana pasada cumplió añitos Ay, caray. y que no nos invitó al pastel, ni al Ah, mole, ni a nada, pero Eder, muchísimas felicidades. sí, pero además yo te entiendo porque te debemos desde no sé cuánto una comida o un desayuno, una convivencia más cercana, ya más de un año que no nos reunimos Pues así. nos vimos en diciembre con él, licenciado, cuando nos reunimos con los compañeros de A Contragolpe Sí, ¿no? para la despedida del año, él vino, estuvo con Qué nosotros, bárbaro. como nuestros compañeros estuvieron también y lo bien que la pasamos. Es que a veces uno piensa, hay momentos en nuestra agenda anual en donde encontramos a cierto tipo de amistades, ¿no? Que uno estima, que son entrañables, y después, pues la actividad diaria nos separa, y después otra vez nos volvemos a ver cuando llegan ciertas fechas, y eso es muy bonito porque a la distancia estamos pendientes y sabemos que nos apoyamos y sabemos que ahí estamos, pero por supuesto que también en el camino nos vamos monitoreando, como Oye, dicen. yo quiero mandarle un saludo muy cariñoso a una miembro muy activa de A Contragolpe. Me refiero a la doctora Acevedo Conde, que hace mucho tiempo no nos reunimos, pero que, ¿cómo le extrañamos, Porque los comentarios de ella o sus escritos, ya bien sea para la revista que publicábamos anteriormente o para la radio en los programas, siempre fueron muy atinados, interesantes y sobre todo muy serios, muy veraces. Sí, además su información es información que sigue muy vigente cuando usted esté consultando temas sobre antropología, sobre arqueología también, Sobre sobre sociología. tradiciones, sociología, suntuaria y un largo etcétera. Ahí hay que recurrir a lo que escribió la doctora que escribe. Además, a mí me gusta mucho porque es una mujer académica, es una investigadora rigurosa, pero también sabe presentar su trabajo de manera tan coloquial que hasta uno lo entiende, pues no necesita uno mayor explicación que la conversación con ella, que además siempre es muy generosa y que platica con tanta alegría de lo que va encontrando que contagia. Ella se casó con un hombre de origen mije, bueno, nacido allá en la Sierra Mije, y aprendió muchas cosas de por allá, sus El, tradiciones, sus costumbres, y sobre todo comenzó a juntar trajes regionales, la famosa suntuaria mije. Y te acuerdas que en alguna ocasión varios fuimos allá, creo que era presidenta municipal en aquel entonces, Ujú, eh, fuimos a Coyoacán. México, a Coyoacán, Ajá. y ahí hizo un desfile muy Ujú. interesante de trajes regionales. Y qué bárbaro, la doctora siempre una mujer espléndida, vaya. Y Y, su hermanita, no se diga, ¿eh? sí, Su sí. hermana que nos ha dado la mano también en corrección de estilo, Ujú. sobre todo para los libros de A Contragolpe y para el libro Oaxaca Espacios Culturales. Sí, sí, yo recuerdo mucho a esa familia tan interesante. Su hijo, un pintor de primer orden, qué bárbaro. Un hombre que por una inyección dejó de hablar, se volvió mudo por una inyección. ¿Cómo? No me pregunte. Pero la cosa es que no está en Milano. Creo que es sordomudo él.
pero no sé Milano. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que él viaja, ha ido a distintos lugares, de distintos continentes, y además promueve su propia pintura. Maravilloso el hombre, caray. Rolando Sigüenza, el maestro Rolando Rolando Sigüenza, Sigüenza. un gran pintor. Y cuando vean exposiciones donde esté Rolando, de verdad es garantía, porque tiene una manera de transmitir lo que él vive a través de su pintura maravillosa. Lo quieren luego, el otro día que hice una caminata por Jalatlaco, ahí ya ve que ahí luego hacen el recorrido de los Sí. murales, que bueno, ahí hay uno que dicen, este fue pintado por personas con discapacidad y como para hacerlo incluyente, pero en lo que yo, en mi perspectiva, Rolando tiene un nicho muy especial como pintor más allá de otra cosa. Es un gran pintor, Rolando Sigüenza. Y hablando de artes visuales, licenciado, esta semana que pasó también este premio que otorgó la corona española a Graciela Iturbide, la fotógrafa, esa fotógrafa que anduvo por Juchitán y publicó Juchitán de las mujeres, y que el día que ella recibe la noticia de este premio, ese mismo día estaban anunciando que fallecía su maestro, un gran fotógrafo también. El mundo de la fotografía estaba de fiesta. Saludos Rosalba Bustamante, que estuvo anunciándolo con bombo y platillo, Sí. porque al final también en Oaxaca hay una escuela de fotógrafos muy importante. Y algunos, como tu primo en paz Ujú. descanse, era un hombre ciego. Ujú. Creo que tuvo azúcar y se quedó ciego por ello, ¿no? Pero platica de la fotografía de él estando ciego. Claro, lo que pasa es que él aprende a percibir. Él decía que es una percepción no visual y aprende a percibir con todos los demás sentidos para captar una imagen, y justo a él le enseña, lo induce a tomar fotografía el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo aquí en Oaxaca, cuando él les dice, y él rompía todas las barreras. De hecho, no le gustaba que la gente lo viera como una persona ciega. Él decía, yo soy yo, más allá de mi Claro. discapacidad. Entonces, él decía él les dice, ¿puedo tomar fotografía? Y dice, toma, y le ponen la cámara en las manos. Y entonces él empieza a vivir ese reto de cómo captar imagen sin los ojos. Y hace cosas muy interesantes, muy bonitas, y es reconocido como en este mundo de fotógrafos que desarrollan la habilidad no visual. Sí, sí, muy bonito. Es que el hombre es el que pone sus propias fronteras, y cuando rompe las fronteras por su capacidad, su inteligencia, su dedicación, en fin, pues realmente se vuelve un creativo. Claro, claro, es espléndido de verdad lo que puede lograr una persona que se dedica y que tiene ganas de hacer y que cree, y volvemos a nuestro tema inicial, licenciado, y que mira el futuro y que piensa que hay futuro. El otro día el director del IPADE decía en radio que después de la pandemia la generación joven es una generación que no ve futuro, que hacen encuestas y hacen estudios en el IPADE y dicen, lo que pasa es que esta generación no tiene fe en el futuro porque no ve hacia adelante, porque la pandemia nos dio la cruda lección de que solo existe el hoy. Fíjate que yo acabo de ver me acaban de instalar en el teléfono, no sé cómo se llama, a ver, déjame ver, pero tiene un logo muy bonito. A ver si es este, ¿no? Chat Pues GPT. está usted en el mundo de la inteligencia artificial, licenciado. Sí, el problema es que estoy empezando a consultar algunas cosas, pero al hacerlo, llego a la conclusión, después de que di clases más de 35 años, de que la educación tiene que cambiar totalmente. Diametralmente. Ya no va a ser lo mismo. No. Y inclusive hasta, ya que se ahorren con lo del libro de texto gratuito, que ni acaso le van a hacer, porque la verdad es que ahora cualquier niño, cualquier adolescente, cualquier adulto puede tener el mundo a sus pies a través de la inteligencia artificial. Pero la capacidad de reflexionar y de analizar no la tiene ChatGPT. No la tiene. O sea, esto es un banco de datos bastante interesante. Inmenso. Inmenso. Pero la capacidad reflexiva
No la tienen. Por eso, pero van a tener Y que entonces, modificar los donde uno procesos se educativos. intenta pescar, o sea, donde uno le dice a los estudiantes, ok, esto dice el chat GPT o cualquier plataforma que usen, porque hay muchas que usan ellos para hacer trabajos, pero cuando uno les dice, pero ¿tú qué piensas? Se quedan. ¿Tú cómo lo piensas? ¿Tú cómo lo reflexionas? ¿Tú qué opinas? Cuando les pones a la mente crítica, ahí se detiene. O el pensamiento complejo, ahí es. Mira, desde que den sus primeros pasos escolares los seres humanos, ahora tienen que modificar totalmente el proceso de Es enseñanza-aprendizaje. un gran reto. Es un gran Y reto. va a ser un reto terrible y ojalá no nos quedemos a la saga a ver qué hacen los demás para luego copiar. Busquémosle directamente también, porque de otra suerte, cada día la brecha entre saber y no saber se hace más profunda cuando no le pones pues lo suficiente interés y todo. Es un Conchita, tipo de analfabetismo, ¿claro? ¿no? Claro, Es un claro, tipo de claro. analfabetismo. Bueno, pues así llegamos al final de A Contragolpe en esta plática de domingo que esperamos hayan disfrutado ustedes muchísimo, porque nosotros aquí sí la disfrutamos bastante, ¿verdad? La disfrutamos muy bien. Y como siempre, pues el gusto es poner temas en su mesa para que discutan allí, platiquen en familia, con sus amistades, para que conserven el gusto y el placer de conversar persona a persona. Y en este momento, pues despedimos y agradecemos a Soledad Alvarado Juárez por la agenda cultural, agradecemos a Eder Pérez San Germán por la edición de este programa y agradecemos a la mexicana que nos permite transmitir en el 570 de AM y 94.9 de FM. A ustedes por el favor de su atención y no nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo y en domingo vamos a Contragolpe. Y esperarlos el próximo domingo, desde luego, para llevar a sus hogares un mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.